Buenas tardes, buenos días, público que nos observa. Estamos en la bitácora jurídica con el candidato Javier Antonio Mena Quintana, quien se postula como juez de distrito en materia penal con el número 22, boleta amarilla. Cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Javier Antonio Mena Quintana? Bueno, soy chihuahuense, particularmente originario de Ciudad Juárez. Tengo 46 años, tengo dos hijos, una ya egresada de la universidad, uno por terminar la preparatoria, una esposa también abogada. ¿Cómo son mis orígenes? Bueno, vengo, como les comentaba, de Ciudad Juárez, de secundaria técnica, colegio de bachilleres número 5 y luego la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Después de esto, pues entro al Poder Judicial de la Federación. Tengo más de 22 años de carrera dentro del Poder Judicial. He estado preparando, a la actualidad tengo 9 años de experiencia como juez de distrito en materia penal. Yo voy a la boleta, no solo como propuesto por alguno de los poderes de la Unión, sino también como el titular que está en funciones, ¿no? Así lo podrán encontrar en la boleta, como propuesto por el Poder Legislativo Federal, obviamente, y soy pues la persona que está en funciones, es decir, voy por mi propio cargo. Perfecto. ¿Nos podría compartir un poquito de su carrera en el Poder Judicial? Mi carrera en el Poder Judicial, como comentaba, yo egresé de la universidad en el año 2000. Entonces estuve un año de agente del Ministerio Público en el Estado. Luego estuve en el Desarrollo Integral de la Familia, en el DIF, en la Procuraduría de la Defensa del Menor. Y de ahí, bueno, tuve la oportunidad de estar primero de practicante un tiempo en un tribunal unitario en Ciudad Juárez como practicante. ¿Qué significa esto? Pues trabajar gratis, ¿no? Después de esto, se me da la oportunidad como oficial judicial, que es pues escribiente, mecanógrafo, básicamente. Ahí es donde empecé, pues, después de un tiempo, a hacer como proyectos, a tratar de hacer algo más de lo que era mi propio puesto, pues con el ánimo de crecer. Después me dan la oportunidad como actuario del Juzgado Primero Distrito. Empiezo como actuario en este juzgado. Luego esto me dan al año aproximadamente, se me da la oportunidad como secretario de juzgado en la sección penal en el mismo juzgado. Ahí estuve como 4 años en la materia penal. Luego abren un juzgado auxiliar y me voy al juzgado auxiliar, bueno, ya no recuerdo bien el año, pero duró, que es puro amparo, pura materia de amparo, y en esos juzgados auxiliares yo siempre lo recuerdo con mucho gusto porque fue de los lugares en donde yo siento que mayor aprendizaje tuve técnicamente, ¿no? O sea, en el tema de amparo. ¿Por qué? Porque no solo se ven asuntos de la ciudad, sino como es auxiliar, creo que ya no existen, los están desapareciendo, pero al final de cuentas uno ve materia de amparo de toda la República. Nos tocó auxiliar a Tijuana, a Mazatlán, a Tamaulipas, entonces desde asuntos petroleros, desde asuntos marítimos, desde asuntos fronterizos, todos desde la óptica de amparo. Entonces ahí sí fue, de mi opinión, un gran aprendizaje. Luego me voy a un tribunal colegiado como secretario proyectista. Ahí duró unos 3 años. Desde el juzgado auxiliar empiezo a concursar para juez de distrito. Y bueno, finalmente resultó vencedor en el año 2015. O sea, como juez de distrito, función que desempeño hasta el día de hoy. ¿Qué he hecho? Bueno, desde que estoy como juez de distrito al día de hoy, bueno, sigo no solo capacitándome, sino también retribuyendo un poco con eso. Soy maestro tanto de la UAS como de la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. Es una escuela, digamos, institucional para certificar a los servidores públicos que quieren acceder a las categorías incrementales, o sea actuario o secretario. Pues doy clases ahí, también he dado clases para Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, del primer respondiente, de cadena de custodia, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso. He tomado varios diplomados, cursos, etcétera.
En todos estos años, bueno, también he acumulado una especialidad en justicia para adolescentes. Tengo 3 maestrías, una en Derecho Penal, obviamente, especializada en el sistema penal acusatorio, otra en Amparo y con enfoque en Derechos Humanos, y otra en Derecho Constitucional. Y bueno, recientemente acabo de terminar el doctorado en Derecho, que estoy pendiente de la titulación. Perfecto. Su trayecto en la educación es largo. Díganos, ¿cuál considera que ha sido el mayor reto que ha enfrentado en su carrera judicial y de qué manera lo superó? Mayor reto. Yo creo que el mayor reto, la etapa cuando accedí a la plaza de secretario de juzgado, y la segunda, los exámenes de oposición para acceder a juez de distrito. Lo primero, porque hay mucho trabajo, ¿no? Hay un montonal de trabajo de un juzgado de distrito. Obviamente, pues traía ya algo de experiencia como oficial, como actuario, pero bueno, la función del secretario, tú bien lo sabes, es diferente, ¿no? Es ya la elaboración de proyectos, proponer sentencias. Nuevo, me acuerdo cuando llegué al juzgado primero, yo era el más joven de todo el juzgado. Tenía 26 años cuando me dieron la oportunidad de secretario. Entonces era el reto de aprender rápido y hacerlo bien. Y además manejar el personal de la sección penal. Siendo el más joven, esa etapa fue un tanto complicada al principio. Y yo creo que la segunda etapa más complicada, la etapa de los concursos de oposición. Yo participé en 5 concursos en total. 3 en materia de amparo y 2 en sistema adversarial. ¿Por qué es el mayor reto? Bueno, porque es bien complicado, ¿no? Era bien complicado. No te voy a platicar de los 4 anteriores, pero al menos en el que quedé nos inscribimos más de 2,000 personas. Todos con la misma formación, ¿no? De secretarios de juzgado, secretarios de juzgado, secretarios de tribunal, o sea, todos con la carrera judicial y con la experiencia. Y éramos más de 2,000 que se inscriben, y estás hablando de que éramos para 42 plazas. Entonces, esa parte está bien complicada. Obviamente, a mí lo que me sirvió mucho, un titular que tuve, el juez que tuve en el juzgado auxiliar, él fue el que me empezó a incentivar, me decía pues que le gustaba mi trabajo, que debía empezar a concursar. Y él me decía, si quedas a la primera, qué bueno, dice, pero esto es también es una carrera de resistencia. Él fue secretario de la Suprema Corte, estudio cuenta, entonces esto lo fui viendo, ¿no? O sea, son meses. Viene un examen y es 2, 3 meses de hacerte un horario de 6 horas en la tarde, todos los días de estar estudiando. Entonces, yo creo que fue la etapa de las más complicadas dentro del Poder Judicial. Está los exámenes de oposición prácticamente, pues era el estudiar bastante, era realmente estar preparados. Y eso, pues ya, bueno, ya van a desaparecer, ¿no? Ya desaparecen, pues. Perfecto. ¿Qué aspectos de su formación y experiencia considera que lo preparan mejor para ejercer con responsabilidad y perspectiva al puesto que aspira? Yo creo que la experiencia es fundamental en la función de la impartición de justicia. No basta, en mi opinión, las buenas intenciones para hacer la función de la responsabilidad de impartición de justicia, porque no es un cargo social, es un cargo técnico jurídico. Entonces, la experiencia es fundamental, lo que conocemos como horas de vuelo, ¿no? No significa que alguien que no tenga la experiencia no tenga el derecho ni deba acceder, claro, por supuesto que no, pero sí es importante que la persona esté en constante capacitación y para que cuando se dé la oportunidad, en cualquiera de las formas, pues pueda desempeñarlo de la mejor forma, ¿no? O sea, el decir que si no se tiene la experiencia no deben pues no, de haber sido así yo tampoco hubiera podido acceder, sino
Pero bueno, en cuanto a las fortalezas que me preguntas, que yo veo de mí para el cargo, las horas de vuelo, la capacitación y la honestidad. Eso. Desde su rol como juez, ¿cuáles son los elementos fundamentales que toma en cuenta al valorar una teoría del caso presentada por las partes? Los factores a tomarse en cuenta, mira, la teoría del caso comúnmente está diseñada para verse en juicio. Excepcionalmente se puede ver en la audiencia inicial, cuando se puede, en las hipótesis que se puede desahogar prueba. Y la propia ley establece pues, que es el mismo trato, ¿no? ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta? Tú bien lo sabes, ¿no? La teoría del caso se compone de 3 elementos. En prácticas lo que hemos tenido, te lo he comentado en ese sentido. Es una teoría, un aspecto fáctico, es decir, una historia, una narrativa, una versión. Un elemento probatorio, que le dé sustento a esa versión para que no se quede en una mera historia. Y un marco normativo. Son los 3 elementos. El aspecto fáctico, el aspecto probatorio y el aspecto jurídico. Toda persona que va a comparecer a una audiencia de juicio y desahogar una teoría del caso tiene que tener esos 3 elementos y los tiene que tener previamente ya entrelazados unos con los otros. Vaya, entonces, cuando se hace esta historia y se juntan estos elementos en el marco de legalidad de la teoría del caso, ¿cuál es la valoración de la prueba que exige objetividad e imparcialidad? Es decir, ¿cómo asegura usted que estos principios rijan en cada una de sus resoluciones? Tanto el de imparcialidad como el de objetividad al valorar estos 3 elementos. Bueno, al momento de la valoración de la prueba, la parte que desahogó la prueba debe aportar los elementos bajo qué enfoque quiere que el juzgador la valore. Por eso la importancia de la hilación de esos 3 elementos de la teoría del caso. Si uno como juzgador escucha la prueba y no entiende qué propósito tiene, puede ser también porque esté distraído, obviamente, pero también puede ser porque quien ofreció esa prueba no da el contexto claro de hacia dónde va, es decir, tal vez no encuadra dentro de su teoría del caso. Eso es para entender cuál es el propósito de la prueba y qué es lo que se pretende probar con la misma. Y la forma de valorarla de forma objetiva, es decir, que no esté cargada de subjetividad, es valorándolo. Primero, la inmediación es una herramienta fundamental para la valoración de la prueba. Tener al testigo sentado a un lado de uno, poderlo ver, poder cómo responde a las preguntas de quien lo ofrece, pero también en el contrainterrogatorio. Esa parte es bien importante y sirve mucho. Y lo más importante es no alejarse de lo que se dice en audiencia. Así como en sistemas anteriores, que pues ya no te tocó ver los escritos que decía lo que no está en el expediente, no ocurre. Aquí es lo que no se dice en audiencia o lo que no se desahoga en la audiencia, no debe existir y no debe ser tomado en consideración. Perfecto. ¿Cuál ha sido su experiencia respecto al manejo de la prueba durante las audiencias orales del sistema penal acusatorio? Mira, a mí me tocó iniciar el sistema adversarial en el tema federal. La reforma constitucional al sistema adversarial inicia en 2015 en materia federal. Entonces, tuve el honor de ser de los primeros curadores que lo implementó y obviamente, como todo en la vida, es una curva de aprendizaje. La evolución que yo he visto es buena, hay muchas áreas todavía de oportunidad, pero me parece que ha sido buena. Se va cada vez capacitando un poco más las partes que intervienen en una audiencia. Creo que todavía nos falta mucho, sobre todo el tema de yo soy un convencido de que debe haber
los colegios de abogados deben de tener una función más allá de lo que hasta ahorita se hace. Debe haber no solo, debe haber certificaciones para poder participar en la audiencia, ¿no? Como hay muy buenas experiencias en esa curva de aprendizaje que te comento, también existen muchas deficiencias en algunos momentos. Yo veo, bueno, a veces, sobre todo en los temas de juicio, que algunas de las partes, puede ser fiscalía o defensa o la parte afectada, carecen de estructura. Al final de cuentas, un juicio es una historia. Es una historia, la fiscalía trae su historia y la defensa trae su historia. Cada quien va a desahogar las pruebas en un marco jurídico para determinar cuál versión es la más que merece una mayor credibilidad. Porque al final de cuentas, pues la verdad como tal, solo la saben la víctima y el acusado, ¿no? Lo que se construye en la audiencia es una verdad jurídica. A ver quién se acerca más a esa realidad. Y en la falta de estructura es lo que te comentaba, que al final de cuentas es una historia, ¿no? A veces es bien importante, bueno, desde mi punto de vista, que tenga una estructura lineal en cuanto a la cronología de los hechos. La verdad es que está muy, muy interesante lo que es el sistema procesal penal. Vaya, es importante que se encuentren esas certificaciones y que puedan acudir a la audiencia las partes. Así podríamos garantizar una mejor audiencia. En su práctica jurisdiccional, ¿cómo garantiza que el principio de presunción de inocencia sea respetado de forma efectiva? Bueno, como bien lo sabes, la presunción de inocencia tiene varios aspectos. No nada más es el aspecto probatorio, también es el aspecto de la carga de la prueba y es un aspecto de carga procesal, trato procesal. Jurisprudencia de la primera sala al respecto. ¿Qué significa el trato procesal? Bueno, que la persona durante el tiempo que está sujeta al proceso, en la medida de lo racional, tenga un trato de presunción de inocencia. Por eso existe incluso al interior de los cerezos una división entre las personas que están compurgando una sentencia como con los que están sujetos a un proceso. Segundo, el aspecto de la carga de la prueba como vertiente de la presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Que es la parte acusadora a quien le corresponde demostrar el hecho que es por el cual está formulando la acusación. Y tercero, en la valoración de la prueba, que es donde interviene directamente el juzgador debe tener la preparación, la formación y el conocimiento de cómo valorar bajo esa vertiente de carga de la prueba. Es decir, independientemente de la carga o de las pruebas que la defensa puede traer, lo cierto, o aún con independencia de que no acredite su propia versión de los hechos, no debemos olvidar que por el hecho que se le está acusando es el que la fiscalía formula. Y por consecuencia, la fiscalía es quien debe demostrar en una primera fase los hechos en materia de la acusación. Perfecto. ¿Qué estrategias utiliza usted para asegurar que su juicio se base únicamente en las pruebas legalmente presentadas, evitando perjuicios o supuestos ajenos al proceso? Mira, lo que preguntas está íntimamente relacionado con el tema de la imparcialidad, ¿no? La función jurisdiccional es indispensable que quien vaya a resolver, obviamente, no solo no tenga un compromiso, o prejuicio en contra o en favor de alguna de las partes. Al final de cuentas, en materia penal, como en muchos otros, una audiencia, un juicio, no es más que el conflicto entre dos partes que le corresponde al juzgador resolver. Y cuando el juzgador se decanta por una cuestión política, social, mediática o incluso económica, obviamente esa imparcialidad pues se va a ver totalmente afectada. Por eso el diseño es que quien ya
ha conocido del proceso en etapas previas al juicio, pues no sea quien conoce de la etapa de juicio. ¿Por qué? No porque necesariamente esté en favor de uno o del otro, sino que ya emitió criterios y se encuentra comprometido su criterio. Y la imparcialidad o la objetividad para valorarla, bueno, yo, como he hecho todo este tiempo, manteniéndose uno alejado de cualquier factor que pueda influir, ¿no? Y al final de cuentas también es un tema de capacitación, o sea, cómo valorar la versión de un testigo, una plática que da el testigo, cómo darle estructura jurídica, contexto. Hay mucha doctrina al respecto sobre la valoración de la prueba, sobre test de valoración, etcétera. Entonces, el primer paso es estar ajenos a esos factores de poder que uno sabe que se encuentran día a día en audiencia. Y segundo, con la capacitación y la valoración que, como te lo comentaba, ¿no? O sea, se resuelve con base en lo que está en audiencia y con base en lo que los testigos o la prueba dicen, no en base a lo que uno asume. Perfecto. Respecto, volviendo un poquito a lo que es la presunción de inocencia, ha habido muchos temas respecto a las medidas cautelares. ¿Cómo se garantiza la presunción de inocencia con las medidas cautelares impuestas? Ahorita eso es todo un tema, ¿no? Por un lado tenemos la restricción constitucional de un catálogo muy amplio de delitos de prisión preventiva de carácter oficiosa, y por otro lado tenemos las resoluciones de la Corte Interamericana de compromisos internacionales que el Estado mexicano, nadie nos obligó, nosotros los firmamos por voluntad propia, en donde nos sometemos al arbitraje de la Corte Interamericana y que ha señalado pues ya muy claramente que la oficiosidad de la prisión preventiva pues es inconvencional. ¿Qué significa inconvencional? Pues que va en contra de esos convenios que los estados han firmado, incluyendo México. La problemática que se presenta, al menos en la técnica jurídica, yo lo veo de la siguiente manera. Por un lado, tenemos la ley de amparo, tenemos la jurisprudencia de aplicación obligatoria, inclusive el resolver en contra de jurisprudencia es motivo de responsabilidad para los servidores públicos. Y existe jurisprudencia al día de hoy del Pleno de la Suprema Corte que dice, cuando un instrumento internacional, por ejemplo, una convención, contempla un derecho humano, como lo es el caso de enfrentar un proceso en libertad, dice la Corte, pero en la Constitución se encuentra restringido ese derecho, como ocurre en el caso, dice la Corte, debe estarse a esta última. O sea, la directriz que el máximo tribunal del país ha dado es, si pugna un instrumento internacional con el derecho nacional, bueno, con la Constitución, en el entendido de que ambos tienen la misma jerarquía, debe estarse a esta última. ¿Podrá estar o no uno de acuerdo? Yo no lo estoy, pero bueno, lo cierto es que existe esa restricción de carácter obligatoria vía jurisprudencia. E inaplicarla bajo un test de convencionalidad, es decir, hacer una interpretación y que por tanto me alejo de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, me parece que es un tanto peligroso. ¿Por qué? Porque implica de facto alejarnos de la obligatoriedad de la jurisprudencia y someterla en este y en otros casos a un test de convencionalidad. Entonces, este caso parece muy claro y yo creo que la Corte, la nueva integración próximamente se va a pronunciar. Yo creo también que el Estado mexicano va a ir dando matiz con el tiempo al tema de la medida cautelar oficiosa. Hay que entender que hay un contexto social, nacional y obviamente un contexto internacional. Esos dos pugnan hasta este momento. Yo pienso que el Estado mexicano va a estar no creo que la intención sea alejarse de todos de esa comunidad internacional. Yo creo que es una cuestión de tiempo para fortalecer las instituciones con la finalidad de ir matizando esta parte. Perfecto. Hablando de esto, ¿qué significa para usted la independencia judicial
y cómo la ha ejercido a lo largo de su carrera. Bueno, la independencia judicial es parte de lo que te comentaba, ¿no? El tema de la imparcialidad, que la persona que está llevando a cabo un juicio debe ser ajeno a cualquier factor de poder externo, mencionado, político, social, económico e incluso mediático. Porque, pues es muy simple, ¿no? Si a mí me va a juzgar una persona que resulta que es compadre de quien me acusa, pues ya tengo medio pie adentro de la cárcel, ¿no? Entonces es bien importante el tema de la imparcialidad, que sea gente que no tenga compromisos de ninguno de esos elementos que te comentaba. Obviamente, si esto se complementa, se debe complementar con la capacitación y con la rendición de cuentas, pues eso me parece que son los que son los principales elementos para que no se pierda la imparcialidad en la partición de justicia. Ha tenido bastante experiencia dentro del órgano jurisdiccional. Prácticamente toda su vida se la ha pasado dentro, haciendo y creando una carrera judicial. ¿Cuál cree que ha sido su principal área de oportunidad o incluso debilidad Del sistema. de usted? Mía. Sí. La mayor fortaleza, pienso yo que la experiencia, la capacitación y la formación. Como te comentaba al comienzo, bueno, tengo años de experiencia en la judicatura y en la materia particularmente. Todos los posgrados que he hecho en la especialidad e incluso el doctorado han estado encaminados a la especialización de la materia. Esas las fortalezas que yo me encuentro. Y en cuanto a debilidades, ahí me la pones más difícil, ¿no? No lo sé, no lo sé. Seguramente las debo de tener como todos. Tal vez, tal vez sea que en audiencia a veces puedo ser demasiado práctico, pero no tiene una mala intención, sino simplemente de darle dinamismo. Perfecto. Ya casi por último, Lee, ¿qué propuestas impulsaría para mejorar la calidad de las audiencias y la valoración judicial de las pruebas? Uno, la capacitación de las partes. Te comentaba que si bien ha habido una curva de aprendizaje de los que intervenimos en audiencia, yo creo que podría ser más acelerada esa curva. Yo veo que existe muy poca profesionalización en el manejo de audiencias. Existen pocas foros fuera de las judicaturas para una capacitación real. Por eso comentaba el tema de que las certificaciones, más allá de ser obviamente licenciado en Derecho, esa es como el área de oportunidad que yo vería para mejorar. ¿Cuáles son unas grandes virtudes? La oralidad, la inmediación y la concentración son pilares que yo creo que han sido, que son muy positivos. Perfecto, Lick. ¿Qué puede hacer un juez de distrito en materia penal para acercar el sistema de justicia a la ciudadanía? Mira, ahorita te comentaba sobre los aciertos o los puntos que yo veo que la transición a un sistema adversarial, de un sistema escrito en el que nos encontrábamos, era no solo la oralidad, porque eso da dinamismo, que todo sea por escrito, la inmediación en cuanto a que esté la prueba directamente con el juez, y la publicidad, es decir, que toda la gente pueda acceder a una sala de audiencias y que pueda constatar por cuenta propia lo que se está resolviendo y el por qué se está resolviendo. Yo creo que las judicaturas, tanto federales como locales,
tienen un gran reto para acercar a la sociedad al sistema de impartición de justicia. Y yo creo en la medida de que se puede hacer, bueno, sistemas de rendición de cuentas como es generar informes y estadísticas en donde vengan números de casos, forma que se está resolviendo, ¿con qué finalidad? Bueno, para que exista claridad con qué eficiencia se están utilizando los recursos públicos. Mesas de debates o de diálogo con los integrantes de la sociedad, no de un juez de forma aislada u otro, sino las judicaturas, para tener cercanía a la sociedad sobre cuáles son los puntos de interés que la comunidad tiene, cuáles son las demandas de la sociedad para eficientar esas partes, ¿no? Y yo creo que también, bajo un sistema digital que ya vivimos en todo el mundo, el que se permita con mayor facilidad el acceso a la sala por parte de los medios de comunicación o de quien lo quiera hacer, yo creo que eso contribuiría mucho pues para que se pueda tener acceso a lo que en una audiencia ocurre. Al final de cuentas es público, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos a veces en Estados Unidos como inclusive se transmiten algunos tipos de juicios. Claro que es por estado, pero yo veo que eso ayuda mucho porque la ciudadanía puede tener desde su pantalla, en la comodidad de su casa, si tiene interés en un asunto, desde ahí poderlo ver. No tenerse que trasladar a un centro de justicia, ingresar a una sala de audiencias, porque la mayoría de las veces no lo va a hacer. Entonces, yo creo que eso también facilitaría y generaría una mayor cercanía con los sistemas de audiencias. Perfecto. Doctor, ya casi doctor. Después de junio. Muchísimas gracias por haber estado aquí con la bitácora. ¿Algunas palabras que quisiera compartir antes de retirarnos? No, pues antes que nada agradecerte mucho, bueno, a ti y a todo el equipo. Agradecerles mucho la invitación. Y bueno, recordarles este 1 de junio, recuerden la boleta de color amarillo de jueces de distrito, porque también va a haber amarillo en las entidades locales. Es la amarilla horizontal. Me van a poder encontrar con el número 22. Gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias igualmente.